bienvenidos todos a Sé Poco, Hablo Mucho, un show en el cual hablaré todo lo que mis amigos ya no quieren escuchar. Mi nombre es Mía, mucho gusto, y hoy es el estreno capítulo piloto de este podcast. Espero que se acostumbren al sonido de mi voz, pues la van a oír un montón, y manténganse hasta el final, pues hablaré de cómo, cuándo y dónde pueden escuchar este podcast lo más cómodo posible. Quiero agradecer si le diste clic a este video, pues estás ayudando a un nuevo proyecto, y espero que disfruten este episodio. Primero voy a presentar, pues creo importante que ustedes me conozcan debido a que soy su host en este podcast. Y como ya dije, mi nombre es Mía, tengo 15 años, me gusta mucho hablar, me encanta escribir, amo ver películas y leer libros y la astrología. Pues eso es de lo que se va a tratar este podcast y van a tener que prepararse para escuchar mucho de eso si quieren mantenerse en este podcast. Primero, voy a hacer unas acotaciones antes de empezar con el primer punto del video, que es número 1. Voy a hablar en español durante todo el podcast. Sin embargo, tal vez vaya a decir algunos términos en inglés, pues la cultura pop tiene sus raíces en los Estados Unidos y hay ciertas palabras que no puedo traducir, así que el slang se mantendrá durante todo el podcast, pero si ustedes están dispuestos a que haga un capítulo especial hablando sobre el slang estadounidense, estaré abierta a cualquiera de sus ideas. Segundo punto es que este podcast está hecho para todos los que quieren escucharme y estén dispuestos a recibir opiniones de otras personas, además de mí misma. Pues voy a tener compañía en el podcast y creo importante que si se mantienen aquí estén dispuestos a tener que escuchar las opiniones de otras personas, y creo que si no se sienten muy cómodos con eso, preferiría que me den un feedback. Si creen que algo está erróneo, yo voy a escuchar sus opiniones y respeto eso al 100%. Pues ya, ahora sí, voy a moverme al primer punto oficial de la bienvenida a este podcast, el capítulo piloto, obviamente. Y la primera pregunta en sí, el primer punto, lo primero que quiero abordar es: ¿por qué hacer un podcast? Desde chiquita, a mí todos los que han estado alrededor mío me han dicho que soy una persona que habla hasta por los codos. O sea, que soy una persona que me expreso de una manera muy verbal. Y eso es algo que a mí me encanta de mí misma y creo que es algo que me identifico como una persona que habla mucho. Y ya llega un punto en mi vida en donde he decidido que no solamente mis amigos deberían de escuchar las ideas que tengo, sino que más personas también deberían de tener la libertad. Y no solamente mi punto de vista, sino de mis amigos. Pues creo que la libertad de expresión es muy importante. Y por eso es que estoy haciendo este podcast, para sacar el mayor provecho a lo que decimos, pensamos y promover ideas que nos parecen positivas a nosotros. Y me encantaría que ustedes también contribuyan a eso y me dejen mensajes y me digan qué es lo que quieren que más hable, o si quieren que cambie algún tema. Ustedes son la vía en hacerme cualquier tipo de feedback. Segundo punto importante es hablar que voy a tener invitados en este podcast. Voy a tener invitados bastante frecuentes acerca de los temas de que voy a hablar en cada episodio. La mayoría van a ser amigos míos, y si ustedes quieren ser parte del podcast, mándenme un mensaje y yo puedo hacer posible que se alineen las chakras para que lo hagamos posible. Depende del cuál tema vaya a hablar en cada episodio, va a ser con la persona que esté al lado mío, pues va a ser alguien que maneje el tema al 100% igual que yo, o que lo maneje al 50% y que yo le enseñe, o que no sepa absolutamente nada y que aprendamos las dos juntas también. Y el tercer punto va a ser los episodios que van a ser siguientes a la primera temporada de este podcast. Pues creo que debo de darles la información necesaria para que en sus calendarios vayan a poner, bueno, este día quiero escuchar este capítulo, o este día tal vez no. Y más tarde, en unos minutos, les voy a decir en qué días voy a montar cada uno de los episodios y dónde los pueden escuchar. Así que manténganse hasta el final. El primer capítulo, después de o el segundo capítulo oficialmente, va a ser sobre la música. Y va a ser música desde los 60 hasta los 80, que fue considerada por los Rolling Stones las mejores canciones, músicas, la mejor generación de música hasta el momento. Y voy a hablar también sobre por qué la gente considera eso. Entonces, no voy a dar más spoilers y espérense para pronto va a salir ese capítulo. Después, el tercer capítulo, que pues va a ser el segundo después de va a ser sobre libros. Voy a hablar sobre por qué
antes los libros se consideraban como algo de nerds y por qué ahora se han vuelto más populares en las redes sociales, en TikTok principalmente, porque se ha creado el BookTube, por ejemplo. Y voy a hablar del impacto cultural que ha tenido eso ahorita en la sociedad. Me encantaría que ustedes escucharan sobre eso porque es un tema que a mí me encanta. Después, el cuarto episodio va a ser sobre series. Y según mi punto de vista, todas las series en 2010, como Gossip Girl, The Vampire Diaries, entre muchos otros, Vampire Academy, yo considero que todos se parecen y todos siguen un mismo concepto, un mismo marketing. Y ese es mi punto, esa es mi percepción. Entonces, eso es lo que yo voy a hablar en este capítulo. Voy a explicar por qué creo que todos son iguales. Y ese creo que es el capítulo más personal que van a tener en esta temporada. Si no es que el más personal de puntos de vista, pues, de algo poco popular. Así que prepárense. Después, en el quinto capítulo voy a hablar sobre hábitos, pero no solamente de hábitos como cepillarte los dientes, haz la cama, no. Voy a hablar de hábitos de cómo hacernos sentir más humanos, cómo nos volvemos a esta calma dentro de nosotros mismos, porque yo también tuve un momento en mi vida en donde no conseguí esa calma al 100% y estos hábitos me hicieron sentir mejor, estas herramientas me hicieron sentir mejor. Y quiero compartirlo y creo que es algo muy importante, así que si quieren una ayuda personal, pueden tenerla en ese capítulo. Así que estén atentos. En el sexto capítulo vamos a hablar de películas. Y principalmente en este capítulo voy a desarrollar el concepto de por qué cuando salimos de un cine nos sentimos diferentes. Por qué las películas nos transforman. Por qué cuando vemos a alguien en la pantalla grande y decimos yo quiero ser igual que ese personaje principal. Yo quiero llegar a obtener todo lo que obtuvo esta persona. Eso es un concepto, más que una idea, es un concepto psicológico desde mi punto de vista, pues es algo que en verdad cambia la química de tu cerebro. es algo fantástico. Y yo voy a hablar de mis experiencias personales sobre a mí como cuando yo la primera vez salí de un cine y me sentí de ese modo, me cambió la percepción de cómo ver las películas. Entonces voy a hablar de eso. Después, en séptimo episodio, voy a hablar de One Direction, ¿ok? De una sola dirección en español. De One D, de One Direction, la boy band, la banda de niños del siglo, de la década. Exceptuando BTS, obviamente. Porque eso es otro rollo. Eso también, si quieren que haga un episodio de K-pop, estaré abierta, 100%. Entonces, hablaré de One Direction y cuál fue el impacto que tuvo en esa generación que nosotros consideramos como la generación no Z, pero tampoco millennial, porque fue un momento muy raro. Porque fue en inicios de 2010, pero también fue como a finales de 2010 que nosotros sentimos todo ese cambio. Entonces a mí se me hace importante, especialmente en la cuarentena, el impacto que tuvo en la gente en la cuarentena, porque hubo un momento específico en la cuarentena en 2020, en donde la gente se volvió obsesionada con One Direction. Y eso quiero abordarlo, porque se me hace un cambio tan raro, así que hablaremos de eso. Después, en el octavo y último episodio, hablaremos de la astrología y por qué es la pseudociencia favorita de la gente. A mí me encanta la astrología, así que hablaré de todo lo básico que a mí me enseñaron cuando yo empecé a este curso de la astrología, porque yo antes no sabía nada de eso. Yo decía, bueno, soy Tauro y ya. No, ese sol es Tauro, tengo una luna en Piscis, tengo un ascendente en Libra y yo no sabía nada de eso hasta que a mí no me enseñaron. Y creo que todo el mundo debería aprender un poco de astrología, así como deberían aprender un poco de religión de cada religión o como deberían de aprender un poco de cada cultura. Pues así mismo, nunca estén cerrados a las ideas. Y pues ya finalizando este capítulo, voy a hablar sobre cómo pueden ver estos episodios. Los voy a montar en Spotify y los voy a montar en YouTube. Tienen el link de Spotify en la biografía de YouTube. Y en Spotify no tengo ningún link a YouTube, pero si necesitan, yo voy a buscar una manera de hacerlo.
Así que si lo quieren escuchar por YouTube, escúchenlo por YouTube. O si lo quieren escuchar en Spotify, escúchenlo por Spotify. Y creo también importante decir que voy a hacer mi mayor esfuerzo en montar los capítulos los viernes. Pero si no puedo, va a ser un poco más complicado. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. También soy una niña que va a la escuela, entonces no tengo todo el tiempo para hacerlo. Pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Y pues síganme en Instagram, Nia Vargas Art. Y me despido, ya es el final del primer capítulo. Y espero que estén igual de emocionados para continuar esta travesía conmigo. Y me despido. Bye.